Ave María Purísima. Bueno, continuamos con este tercer video y con la reflexión respecto de esta iniciación a la Sagrada Escritura para todos los hermanos de la Escuela de Discipulado del Decanato Cañada de Gómez. Mi bendición para todos ustedes. Habemos distinguido dos grandes preguntas. Recuerdan las preguntas que hace Jesús. El mismo Jesús las hace en el pasaje de la parábola, o la conocida, el pasaje, ¿no? La parábola del buen samaritano, así se conoce en la tradición, cuando, para justificarse respecto del mandamiento más importante, que era amar a Dios y amar al prójimo, un doctor de la ley le pregunta quién es mi prójimo y Jesús le dice, en la ley, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees? Esas dos preguntas de Jesús, ¿qué está escrito? ¿Y cómo lees? Era un procedimiento rabínico. Saben que el movimiento rabínico tiene que ver con el judaísmo de aquel entonces y todas las escuelas que trataban de profundizar constantemente en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, en la palabra de los profetas y de los demás libros sagrados, para tratar de conocer más y más íntimamente a Dios. Era un procedimiento rabínico, o sea, ¿qué está escrito? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lo lees? De allí hemos dicho la importancia de justamente buscar el sentido de los textos. Para ello, también habíamos dicho que era muy importante tener en cuenta el ropaje humano, o sea, el contexto, el lugar, los géneros literarios, el país, la cultura, todo lo que tiene que ver con la composición histórica, los géneros literarios, la intención del autor, géneros e intención del autor, el ropaje humano de la palabra de Dios, porque fue escrita por hombres también, ¿no? Inspirada por el Espíritu, pero escrita por hombres en palabras humanas. Y después de eso, entonces queda por ver alguna cosita más del Antiguo Testamento y ya de cerrar con el Nuevo en este tercer video. ¿Por qué es valioso el Antiguo Testamento? Evidentemente es más largo que el Nuevo, tiene más libros, son 43 los libros del Antiguo Testamento, pero 46, perdón, los libros del Antiguo Testamento, pero resumamos en algunos puntos como para no abundar demasiado. Es valioso porque nos ayuda a conocer a Dios y también los atributos de Dios. O sea, si el conocimiento de Dios pleno, más grande, lo tenemos por Jesús, también tenemos que decir que los primeros pasos para el conocimiento de Dios los adquirimos en el Antiguo Testamento. Y siempre para dar grandes pasos, Nuevo Testamento, es necesario dar los pequeños y primeros pasos, Antiguo Testamento, que son tan importantes como los pasos que después se puede dar en la vida adulta. ¿Qué más nos enseña el Antiguo Testamento? Que también Dios ama a los paganos. Hay ya en el Antiguo Testamento páginas en las cuales se describe un amor hacia los paganos, una legislación que tiene en cuenta a los que no forman parte del pueblo. O sea, lo que se llama una visión también abierta, ni no tan estrecha al pueblo de los elegidos. También nos ofrece el ejemplo de los protagonistas del Antiguo Testamento. Si uno va al Antiguo Testamento se va a ver con numerosos ejemplos de virtudes, de hombres elegidos por Dios. Por ejemplo, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando tiene que citar quiénes son los grandes modelos que tienen que seguir los cristianos, no nombra a los apóstoles, no nombra a los cristianos de la época, nombra a los grandes protagonistas del Antiguo Testamento. Por eso se cree que la carta está destinada a una comunidad proveniente del judaísmo. Pero cuando tiene que poner el cristianismo primitivo a hombres o a mujeres como modelos del pueblo, elige a los personajes y a los protagonistas del Antiguo Testamento. O sea, por lo tanto, el ejemplo de los hombres del Antiguo Testamento sigue siendo también algo valioso. Y cuarto, y quizás lo más importante, el punto cuarto, es que nos ayuda a conocer la actividad, el mensaje y la persona de Jesús. El Antiguo Testamento nos ayuda a comprender. Hay muchas páginas que se iluminan mutuamente. Como ya lo decía San Agustín, ¿no? El Antiguo Testamento de alguna manera
va adelantando lo que va a suceder en el Nuevo. En el Nuevo, el Antiguo Testamento está latente, pero evidentemente es muy importante que no perdamos la conexión entre los dos testamentos. Vamos a poner un ejemplo de por qué el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer a Jesús, la actividad, las obras de Jesús, las palabras de Jesús o la persona de Jesús. Tomemos un ejemplo. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo vemos que el rey Herodes, furioso ante el engaño de los magos que venían de Oriente, manda matar a todos los recién nacidos menores de 2 años en la comarca de Belén. Es un dato de una matanza, nosotros conocemos ese relato como el día de la matanza de los inocentes, fiesta del martirio de los inocentes que celebramos en la liturgia el 28 de diciembre. Ahora, llaman la atención algunas cosas de ese pasaje. Primero, que no hay ningún testimonio histórico ya en esta época, estamos hablando de la era cristiana, en esta época el papel de los historiadores era mucho más relevante y hay constantes referencias históricas, incluso que datan de muchos siglos anteriores. Entonces, la pregunta que se hacen los eruditos es ¿por qué no hay ningún testimonio histórico de esta matanza? Es raro que suceda eso, y a la vez también es raro que dos menores de 2 años, como que hay algo extraño allí. Si los magos se habían ido y demás, y Jesús era apenas un bebé, ¿por qué menores de 2 años? Entonces, como son muchas lagunas que ofrece el texto, todo se puede explicar a la luz del plan del Evangelio de Mateo. Mateo cuenta su Evangelio y lo dedica, porque no podemos olvidar tampoco a quienes le escribían. Todo libro de la Biblia tiene un destinatario y uno no puede olvidarse de a quién está dedicado. No es lo mismo que yo le escriba una carta a mi mamá, que le escriba la carta al intendente de la ciudad donde vivo, que le escriba una carta al Papa Francisco. Evidentemente el destinatario va a tener mucho que ver en la narración, en el texto de la carta. Mateo escribe su Evangelio a una comunidad proveniente del judaísmo. Por lo tanto, eran judíos que leían la historia de Jesús para hacerse cristiano. Y Mateo tiene que presentar a Jesús, evidentemente, como una figura importante. Y tiene que ser más importante que la figura más importante de los judíos. ¿Cuál era la figura más importante de los judíos? Moisés. ¿Cómo tiene que presentarse Mateo? ¿Cómo tiene que presentarse Jesús en el Evangelio de Mateo? Como un nuevo Moisés. ¿Y cuál es la historia de Moisés? ¿Cómo comienza Moisés a ser una figura tan grande? ¿Qué comienzo tuvo? Que cuando era chico fue el único varón que se salvó de las garras del faraón de Egipto que mataba a todos los primogénitos varones judíos. ¿Lo recuerdan? Eso está en el capítulo 1 del libro del Éxodo. Mateo, cuando comienza a escribir su evangelio, claramente quiere, teológicamente hablando, presentar a Jesús como un nuevo Moisés. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el capítulo 5 tenemos al Moisés del Nuevo Testamento, Jesús, que da una nueva ley, ya escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones de sus discípulos, que se llaman las bienaventuranzas y el sermón de la montaña. Es una nueva ley, en una nueva montaña. Jesús sube a la montaña como Moisés subió a la montaña a buscar las tablas de la ley. Entonces, vemos cómo Mateo muestra que así como Moisés se salva de las garras del faraón, Jesús se salva de las garras de Herodes y es el único niño y el que después se va a convertir en el salvador del pueblo. Ese es el hecho. Entonces, por eso la matanza. Evidentemente, nadie duda que históricamente está comprobado, Herodes era un rey sanguinario, pero llama la atención esta omisión en los historiadores, en que nadie cuenta, y había ya bastante fidelidad en los relatos de la época, de esta matanza que alcanzó a muchos niños en la comarca de Belén, tan cerquita de Jerusalén, porque era la ciudad capital. Si uno dice una ciudad, un pequeño pueblo perdido de la Galilea a 400, 300 kilómetros de Jerusalén, es plausible que esto no esté escrito. Bueno, a eso llegan los eruditos y los que estudian a fondo los evangelios. Por lo pronto, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros y el corazón del Nuevo Testamento, obviamente todos lo saben, son los evangelios. ¿Por qué? Porque Cristo, si dijimos que en el Antiguo Testamento, que toda la Biblia es un Dios que toma la iniciativa y sale a hablarle a los hombres como amigo, en el Nuevo Testamento este Dios que toma la iniciativa es el Dios que se encarna, ya no es un mediador más. Es notable, por ejemplo, en este punto,
los 3 primeros versículos de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos comienza con una clarísima identificación de Cristo como el verdadero mediador, el más grande mediador entre Dios y los hombres, en cuanto que Él es la palabra que habla a los hombres de manera eminente, ya no como un hombre más, sino como el mismo Dios. ¿Cómo se llama este hecho? Luego la teología le va a poner un nombre: la encarnación. Cristo es la palabra. Entonces, a través de todas las palabras, de toda la escritura, se puede decir que Dios dice una. De hecho, esto está también en el catecismo, dicho en el catecismo: todas las palabras de Dios se resumen a una sola palabra, que es su palabra. ¿Quién es su palabra? Cristo, Jesús. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? Jesús, Jesús, eso. En Jesús, sus palabras, su mensaje, sus obras. Jesús, la respuesta, mejor dicho, la iniciativa, que también es una palabra que se ofrece hoy día a todos los hombres, es Jesús. Por eso la Iglesia siempre ha venerado muchísimo la palabra. En la Eucaristía, en la misa, tenemos 2 mesas: la mesa de la Eucaristía y del altar, pero la mesa de la palabra. ¿Por qué? Porque también Cristo es verdaderamente para nosotros la palabra definitiva. Y no hay nada más grande, nada mayor ni nada más precioso que eso. El mismo catecismo cita a San Juan de la Cruz, que dice que el Padre, al darnos a su Hijo, que es su palabra, nos lo dio todo una vez. No tiene otra palabra para darnos, porque nos lo dio todo en su Hijo Jesús, que lo habló todo. En cambio, dice, antes hablaba por partes. Claro, está muy bueno lo de San Juan de la Cruz. ¿Qué está diciendo? Que en el Antiguo Testamento Dios iba hablando como que de aparte, de apartecitas, ¿se entiende, no? En cambio ahora con Cristo lo habla todo, no lo habla de aparte. Por eso fíjense lo que dice San Juan de la Cruz, y con eso vamos terminando. Dice en una de sus obras, La subida al Monte Carmelo: el que quiera preguntarle a Dios, o que quiera tener otra visión, o tener necesidad de otra revelación, ahora que el Padre lo ha dicho todo por Cristo, no solamente, dice, miren cómo lo dice, ¿no? No solamente haría una necedad, sino un verdadero agravio. ¿Por qué? Porque no pone los ojos en Cristo, va a decir. Qué lindo esto, ¿no? Ustedes que van a ser discípulos, que van a ser misioneros, que se están preparando para eso, que quieren serlo, sienten ese llamado de Dios, que pongan los ojos en Cristo, y que no pidan al Padre otra visión, otra revelación, otra palabra que la que el Padre ha dado al mundo, que se llama Cristo. Por eso termino con la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que escribió: en el Evangelio encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En los Evangelios encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. Ella va a decir que siempre sigue sacando sentidos nuevos, escondidos, misteriosos y maravillosos, y nuevas luces a medida que avanza en la lectura del Evangelio. Pero miren la frase, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia: en el Evangelio encuentro todo. Qué lindo que cada uno de ustedes también pueda decir: en el Evangelio encuentro todo. Que Dios los bendiga.